doctor Garzón. Es un gusto para nosotras contar con su apoyo y presencia para nuestra entrevista. Nosotras somos estudiantes del cuarto ciclo de la carrera de Psicología Clínica y nuestro docente, el doctor Rafael Llanza, que nos imparte la carrera de Evaluación Psicológica, nos ha asignado la actividad de entrevistar a un profesional en Psicología Clínica. Nuestro grupo, integrado por Jenny Chacón, Melissa Borja, mi persona María Aguilar, hemos preparado unas preguntas con nuestras inquietudes, esperamos que pueda colaborarnos. La primera pregunta que tenemos es, ¿qué modelo de evaluación psicológica maneja usted? Ya, bueno. Primero, buenas noches con ustedes. Muchas gracias por la invitación y pues espero que mis respuestas sean favorables y les ayuden en su trabajo. Como bien decía, mi nombre es Oscar Garzón, yo trabajo en el sector público, en el sector privado, sí, trabajo en el Ministerio de Salud. En cuanto a la pregunta de ahorita, el modelo de evaluación. A ver, hay un modelo estandarizado ya que se puede hacer dependiendo obviamente del motivo de la consulta. En mi caso, va a depender del modelo dependiendo de la situación o quién envía. Por ejemplo, hablamos si es que es un caso de violencia, el modelo de evaluación es un poquito diferente. ¿Ya? En el caso a lo mejor de un informe psicológico para una entrevista de trabajo, que sea para un puesto de trabajo es también un poquito diferente. Ya, pero en sí, el modelo va a variar ciertos puntos, ¿no? Ciertos datos específicos, pero la mayoría de modelos van a tener información relevante sobre la salud mental del paciente. Vamos a incluir datos del presente, incluidos también datos del pasado y un poco de historia familiar. Cualquier tipo de información que me pueda ayudar sobre todo a orientar al paciente en cuanto si tiene alguna patología o a su vez para la emisión de algún informe. Si hablamos de modelo, puede ser, dependiendo de cómo lleven ustedes, en este caso, por ejemplo, no sé, la parte de cognitivo-conductual, dinámica, gestal, psicoanalítica, dependiendo, ¿no? Pero el modelo va a variar, sí. Pero decía, ¿cuál es el que usted más utiliza cuando tiene que, o sea, el que más utiliza? A ver, el que yo más utilizo, a ver, si hablamos de modelo, o sea, lo que pasa es que la pregunta es como que muy abierta. ¿En qué sentido modelo? Si me puede, si más o menos puedes especificar un poquito. ¿Hay un nombre de modelo específicamente que ustedes tienen como modelo? Porque ya, no sé si es que a lo mejor decían que les pueda ir explicando otra pregunta de cómo va el modelo que yo utilizo generalmente. O sea, las preguntas que yo tengo estructuradas, cuáles son los datos que yo le voy recopilando al paciente. Claro, eso más adelante. Necesitan esa información, porque un nombre en sí no les podría decir, por ejemplo, algo cognitivo-conductual desde esa perspectiva, ya, para ponerle un nombre. Sí. ¿Ya? ¿Cuál es el proceso de evaluación psicológica que sigue con sus pacientes? ¿Cuál es el proceso de evaluación psicológica? Sí. ¿Ya? A ver, primero la entrevista, ¿no? Entonces, la entrevista para tomar los datos principales, ¿sí? Vemos obviamente un poquito la situación actual del paciente. Luego de eso, pues si es que es necesario la aplicación de un test, se aplicará un test, ¿ya? Obviamente, luego de eso, al emitir los resultados, pues se podrá crear, digamos así, ya una estructura de las sesiones programadas, con sesión para el paciente y todo, y obviamente para el paciente. Algo que yo utilizo mucho también es cuando empezamos la entrevista, siempre dar los datos al paciente sobre cómo se maneja la intervención psicológica, es decir, qué es lo que vamos a hacer, explicarle cuánto dura la terapia, qué modelo vamos a utilizar. También le voy a explicar qué es lo que podemos ir trabajando poco a poco para que el paciente considere de que la psicoterapia es un proceso, ¿no? No es algo de la noche a la mañana o de una sola sesión. ¿Ya? ¿Nos puede comentar acerca de la recogida de información para la historia clínica del paciente desde la primera entrevista y el número de sesiones dentro del proceso de la evaluación? Yo creo que para la recopilación de información, la más importante es dentro de una o dos sesiones máximo, para mí, desde mi punto de vista, ¿ya? Información más relevante, porque a veces solamente es un poquito tedioso, estar haciendo preguntas de ahí, más bien desde el punto de que uno está escuchando y ya va también tomando notas de cierta información. Pero obviamente al inicio de las sesiones, en la primera entrevista, vamos a tomar los datos generales, los nombres, apellidos, la edad, los estudios, de dónde viene la etnia, la ocupación civil, la religión también es importante, y de ahí después de eso, pues veremos ya la parte de motivo de consulta, por qué está viniendo consulta, siempre poniendo textualmente lo que dice el paciente dice, vengo acá, estoy atravesando de una separación, un proceso de divorcio, el motivo de consulta con el paciente, y refiere que viene por, está pasando un proceso de divorcio, por ponerle un ejemplo, ¿ya? No puedo yo interpretar y poner, está pasando por un episodio depresivo y cosas así, sino más bien lo que está textualmente lo que dice el paciente, ¿ya? Después de eso, pues vamos a ver los antecedentes del paciente, ¿sí? Es decir, un poquito la historia del paciente, lo que me pueda decir, ¿no? Si es que a lo mejor tiene enfermedades, toma medicamentos, alguna vez tuvo tratamiento psicológico, alguna vez a lo mejor tuvo algún tratamiento psiquiátrico, qué sé yo, sí, todo lo que tiene que ver con los antecedentes del paciente y también puede ser los antecedentes familiares, ¿sí? Si es que tenemos datos o es necesario, podemos también tomar los datos, por ejemplo, prenatales, postnatales, de nacimiento, un poquito el desarrollo evolutivo de la persona, sobre todo en casos de niños, ¿no? Cuando tienen niños a consulta acompañados de sus padres, esa información es muy importante, ¿no? Para la evaluación, si a lo mejor es una evaluación educativa, psicoeducativa, por ejemplo, les están pidiendo a ustedes también, entonces voy a anotar todo lo que es el perfil también evolutivo y del desarrollo del niño. Ya, después de eso puedo, pues, tomar un poquito los datos también del perfil social del paciente, lo que yo veo cómo él se está relacionando, ¿no es cierto? La personalidad también es importante, como les decía, la historia familiar también, si es que a lo mejor tienen antecedentes de, no sé, trastornos depresivos, esquizofrenia, sobre todo en cuanto a trastornos mentales, ¿ya? Después de eso voy a hacer ya un examen mental en ese momento, como obviamente la apariencia general que tiene el paciente, la actitud, el estado de ánimo, cómo se mueve, si es colaborador, ¿no? Cómo su actividad motora, si se mueve, no se mueve, el flujo de las ideas, cómo es el pensamiento también, el contenido del pensamiento, que tiene pensamiento es flexible, no es flexible, su lenguaje, ¿no? El contenido igual de sus pensamientos, si es que son reales, no son reales, un poquito la memoria, el pensamiento, ¿sí? Yo también utilizo un poquito en un examen neurológico básico también, ¿sí? Uno a lo mejor un poquito haciendo parar los movimientos, cómo se mueve, que tenga coordinación y todo eso, ¿no? Como les decía, dependiendo obviamente del motivo de la consulta, yo hago eso también porque trabajo, califico discapacidades, entonces en calificación de discapacidades tengo que hacer todo esto, ¿ya?
Y después de eso, obviamente, ya tienes todos estos datos, pues puedo poner un diagnóstico presuntivo, ya un diagnóstico que a lo mejor puede entrar dentro de las características que él tiene cuando ya hago la evaluación, ¿no es cierto? Bueno, antes del diagnóstico puedo poner los test aplicados, si es que apliqué un test, pongo el test y el resultado. Después de eso pongo ya lo que le dice el diagnóstico presuntivo, obviamente haciendo un diagnóstico diferencial, si es que hay en caso, ¿sí? Utilizando los ejes, y pues luego, a lo mejor al final, les tengo la conclusión y la recomendación de lo que vamos a hacer. Ya, eso sería. ¿Qué instrumento o test utiliza usted para evaluar una población específica? Por ejemplo, un paciente con problemas de ansiedad, depresión, adicciones, entre otros. Claro, hay varios test, ¿no? Bueno, ahorita hay una infinidad de test, siempre tienen que estar pendientes de que sean validados, eso sí, dentro de nuestro país. Hay muchos test, ¿ya? La depresión de Beck, por ejemplo, de Hamilton para la ansiedad, puede ser también. Como decía, en una población específica, tal vez para los niños un poquito el test de la familia, algo de Now, para ver el coeficiente intelectual, un Wechsler, uno de SAC, las notas incompletas. Y así no hay una variedad. Lo que yo más utilizo es, por ejemplo, el HTP, el test de la familia, la persona bajo la lluvia, y en cuanto a lo que decían de ansiedad, depresión, Hamilton, el de Beck, para tener un test ahí. Ujú. ¿Cuál es su punto de vista de los instrumentos de evaluación proyectivos? Y ya, a ver, los instrumentos de evaluación, los test proyectivos, son, desde mi punto de vista, ¿sí? Yo no tengo una confianza 100% en eso, es parte de una evaluación, ¿sí? Porque los test son un poquito manipulables, digamos, de alguna manera, ¿sí? En ciertos casos, la persona puede proyectar, o puede hacer un dibujo, puede, obviamente, si es que conoce el tema, por ejemplo, incluso se puede un poquito tergiversar la información. Entonces, o sea, obviamente yo sí los aplico en los casos que son necesarios, porque son necesarios para los informes, son necesarios también para tener una idea, pero no basarme solamente en el resultado del test, ¿ya? Sino también, obviamente, tener que tenga correlación con lo que el paciente me demuestra, con lo que yo veo en el momento de la entrevista, el comportamiento que tiene. Entonces, también voy a tomar mucho en cuenta eso para poder tener una idea de lo que voy a hacer, ¿sí? ¿Ya? ¿Cómo se llega a un diagnóstico o cómo se contrasta los resultados y se fundamenta el mismo? Ya, para llegar a un diagnóstico, bueno, yo creo que ustedes, no sé si es que ya han visto, ya han leído un poco sobre los manuales, no tenemos el manual, ahorita ustedes están viendo el DSM-5, un tiempo ya nosotros vimos el DSM-4, después el DSM-4-TR, y dentro del Ministerio de Salud nosotros manejamos el código de CIE, la clasificación internacional de enfermedades, ¿ya? Entonces, para llegar a un diagnóstico, primero lo que tengo que hacer es identificar los signos y síntomas que tiene el paciente que tengan correlación con algún tipo de trastorno, ¿ya? O en su caso, a su vez, un episodio de racismo, un episodio de ansiedad, qué sé yo. Entonces, para llegar al diagnóstico tengo que ver, ¿no? Revisar algunas veces, yo ya, en algunos casos, digamos que tengo ya en mi mente estandarizados cuáles son los signos y síntomas, entonces uno ya más o menos va viendo y pues al revisar, a veces cuando es necesario volver a ver, se tienen que cumplir ciertos criterios para el tal diagnóstico. Si la persona tiene, por ejemplo, un trastorno depresivo y está un episodio leve presente, ya, entonces ya dentro de los criterios diagnósticos le van a poner A, B, C, entonces tengo que ir viendo que vaya cumpliendo. Ahí mismo dice dentro del DSM-5, que se han leído, tiene que cumplir 5 o 3 o 4 o 2 ítems de las siguientes características. O sea, tiene la depresión, problemas en el estado de ánimo de forma recurrente durante un periodo de más de 6 meses, por ejemplo, ahí vamos viendo, ¿no? Y vamos diferenciando. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo, en lo que son trastornos de personalidad, ¿sí? En eso hay que tener mucho cuidado para hacer el diagnóstico, porque hay ciertas cositas que se pueden tender a confundir, o también, obviamente, con el trastorno de humor y todo. Entonces, para hacer un diagnóstico diferencial, pues también igual no tengo que contrastar y ver en cuál de los dos perfiles del DSM-5 encaja más la persona cuando voy a hacer. Y obviamente siempre yo les recomendaré, nunca voy a hacer un diagnóstico definitivo de forma inicial. Va a ser muy difícil, ¿ya? Siempre al inicio un diagnóstico presuntivo, ¿ya? Porque para llegar a un diagnóstico definitivo tiene que pasar algunas sesiones para poder hacer ese diagnóstico, ¿ya? Y tiene que muchas de las veces corroborarse con información de otros profesionales, porque ustedes saben que si la paciente, por ejemplo, tiene un trastorno de ansiedad o un trastorno mixto de ansiedad y depresión, nosotros vamos a referir en este caso al médico psiquiatra, ¿sí? Quien le va a dar su tratamiento médico, nosotros vamos a hacer el acompañamiento psicoterapéutico, pero también este profesional me va a corroborar mi diagnóstico, él también le va a poner un trastorno mixto de ansiedad y depresión, entonces es más fácil llegar a un diagnóstico definitivo, ¿ya? En cuanto a la elaboración de los informes psicológicos, ¿qué puntos debe contener? Eh, Como les decía hace un momento, ¿no? El informe psicológico va a depender para qué es el informe, ¿sí? Para quién va a dirigir el informe. Si es para la fiscalía, si es para la Junta de Protección de Derechos, si es una evaluación para una escuela, si es una evaluación, como decía, de trabajo, ¿no? Pero lo que les decía, o sea, la evaluación siempre va a tener como encaje, digamos, de todos los datos del paciente, el motivo de la consulta, los antecedentes, la aplicación de un test si es que existe, el diagnóstico si es que hay diagnóstico, y las conclusiones y recomendaciones. Y al final, obviamente, su firma, y registro. ¿Ya? Ya, otra pregunta más en cuanto a la comunicación de los resultados. ¿A quiénes se les comunican los resultados y en qué casos no debe informar los resultados al evaluador? ¿En qué casos no debo comunicar el resultado? Me dice, ¿no? Exactamente. Ya, verá. A ver, los resultados se comunican igual, lo mismo les voy a decir. Si a lo mejor es enviado a la persona, al paciente por la fiscalía, por, ya no sé, por una empresa de trabajo, por una escuela, qué sé yo, entonces obviamente irá dirigido para ellos. Ahora, la información, ustedes hablamos de la confidencialidad, ¿no es cierto?, y del secreto profesional. Son cosas que uno no va a poder poner en el informe, porque el paciente a veces incluso ellos mismos nos menciona, ya nos dice, ¿saben qué? Yo voy a contar esto, pero esto es algo muy privado, muy íntimo mío, ¿no? A veces son situaciones personales que no es necesario detallar en un informe, ¿ya? Y que van a quedar para el paciente, para usted, para el proceso que ustedes estén haciendo, lo que sea, pero no va dentro del informe. Ahora, si es que, por ejemplo, en el caso de que sean enviados por una denuncia, por un abuso sexual, por ejemplo, ya, o por una violencia física que ustedes han constatado, la persona tiene sus, qué sé yo, entonces obviamente voy a poner lo que dice el paciente. El paciente refiere textualmente que la persona tal le agredió en tal lugar, tal hora, tal. Voy a informar sobre eso. Ahora, ¿qué también tengo que informar cuando el paciente es menor de edad? ¿Sí?
Obviamente siempre hay que conversar con los jóvenes, sobre todo tengan muy en cuenta eso, o sea, cuando corra riesgo la vida del paciente, ¿sí? Por ejemplo, por ideas autolíticas, intentos de suicidio o pensamientos suicidas, digamos así, y es menor de edad, obviamente yo tengo que alertar a su familia, ¿no es cierto? No voy a decir, no, no va a pasar nada, no, no le voy a decir a nadie. Cuando son menores de edad, sí se tiene que alertar a sus padres, porque ellos son los que van a tomar la decisión, las acciones. O en el caso, por ejemplo, de que haya un abuso o algo, igual es un menor de edad, se tiene que notificar. Dentro del proceso de la ley dice así, se tiene que hablar, se tiene que romper el secreto profesional para poder revisar, en este caso, por ejemplo, si una niña está siendo abusada, entonces tengo yo que notificar a su padre para que obviamente yo pida hacer el proceso legal pertinente, ¿ya? En ese caso sí puedo romper el secreto profesional y podría compartir la información. En los dos, como les decía, los pacientes mismos a veces ya nos cuentan, nos comentan de que no quiere ser divulgado esta cosa, entonces no, no lo hacemos, pero ya va a depender bastante de cada uno de los profesionales. Ya listo. Y bueno, con la última pregunta para finalizar, ¿en qué casos un paciente solo busca evaluación más no intervención si lo requeriría? ¿En qué caso? Sí, ¿en qué caso solo busca evaluación más no intervención si en este caso él Ya. lo requiere? Claro, porque hay pacientes que llegan y dicen, como les decía, no llegan y dicen, a ver, yo necesito una evaluación porque me pidieron un trabajo para seguir trabajando. Entonces, no están pidiendo intervención ahí, ¿no es cierto? Su motivo de consulta al paciente puede consultar por una evaluación y un asesoramiento psicológico a petición de su trabajo. Ya, se hago todo igual lo mismo, datos generales de papá y obviamente voy a poner ahí la situación del examen mental, ¿sí? Entonces, pongo cómo se encuentra, qué me dice, cómo le veo la actitud, todo lo que les decía, ¿no? Del examen mental. Se puede aplicar un test, que sea cognitivo, si la persona un poquito de edad, vamos a ver cómo está, que sea un test de mayo, por ejemplo, ya para ver el deterioro cognitivo, si está apto, no está apto, ya. Luego eso, un test de personalidad también puede ser. En el caso ya al final pongo obviamente simplemente la conclusión del paciente, el paciente se encuentra en óptimo estado de salud, si es que así está, ¿no? O si no tiene ningún problema asociado con el estado de ánimo o trastornos mentales, qué sé yo, ni consumo de sustancias, todo eso, ¿no? Y al final una pequeña recomendación que va siempre además, ¿no? Como que recomendaciones generales, ¿no? Actividad física, una buena dieta, alimentación, actividades que sean recreativas para el paciente y siempre, obviamente, yo al menos siempre pongo que se tiene que hacer una valoración por lo menos una vez al año como control médico, como control odontológico, ¿sí? Para como que darle un poquito también de auge a la psicología, porque ahora está bastante en auge, hay mucha gente que ahora está empezando a buscar, después de la pandemia creo que hay mucha gente que hizo conciencia y hay bastante demanda de los pacientes en salud mental. ¿Ya? Y listo, doctor. Bueno, en nombre de todo el grupo quiero expresarle un sincero agradecimiento por todo el apoyo que hemos desarrollado, ha sido de gran ayuda.